Vamos a ver una explicación muy simple y muy rápida sobre el concepto de fracción y la suma y resta de fracciones. Una fracción es una razón entre dos números. La solemos escribir así. El número de arriba lo llamamos numerador y el número de abajo lo llamamos denominador. Esta fracción la denominaríamos 3/5 y significa que de una unidad entera la dividimos en 5 partes y tomamos 3. Es decir, aquí tenemos una unidad entera, ahora la dividimos en 5 partes iguales y tomamos 3. 1, 2 y 3. Ese es el significado de la fracción 3/5. Ahora vamos a sumar dos fracciones. Por ejemplo, 3/7 más 2/7. 3/7 significa que dividimos la unidad en 7 partes y tomamos 3. Y 2/7 significa que dividimos también en 7 partes iguales y tomamos 2. 3 partes de un lado más 2 partes del otro nos dan un total de 5 partes de 7, o sea, 5/7. Para restar hubiera sido lo mismo. Pero en este caso tendríamos que 3 partes de un lado menos 2 partes del otro me dan un total de 1 parte de 7, o sea, 1/7. Hemos podido sumar sin problema las partes de un lado y de otro porque las partes eran iguales, eran del mismo tamaño. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando los denominadores no son iguales, tenemos que reducir a común denominador. Es lo que vamos a ver ahora. Supongamos que tenemos ahora 1/4 más 1/6, o sea, 1 parte de 6. En este caso no podemos sumar simplemente las partes de uno y otro lado porque no son iguales, como vemos. Esta parte parece mucho más grande que esta, aparte de la forma, que eso sería lo que menos nos importa. Por lo tanto, para poderlas sumar tenemos que conseguir que esas partes sean iguales. ¿Qué podemos hacer? Pues podríamos hacer esto. Si hacemos eso, ya no tenemos una parte de 4 y una de 6 en cada uno de los lados, sino algo equivalente. En el primer lado, como vemos, ahora tenemos 3 partes de 12 y en la segunda unidad también tenemos algo equivalente a 1/6, tenemos 2 partes de 12. Ahora sí podemos sumar. 3 partes de 12 más 2 partes de 12 serían 5 partes de 12. Si en vez de sumar quisiésemos restar, haríamos exactamente lo mismo, pero esta vez restando 3 partes de 12 menos 2 partes de 12 serían 1 parte de 12. Veamos un ejemplo. Vamos a sumar 2/3 más 3/5. En este caso, 2/3 son 2 partes de 3, o sea, y 3/5 son 3 partes de 5, es decir, en este caso, como vemos, las partes de la primera unidad y las partes de la segunda unidad no son iguales. Estas partes son mucho más grandes que esas 3, por lo tanto no podemos simplemente sumar 2 más 3, como haríamos si las partes fuesen iguales. Tenemos que convertirlo en partes iguales. Es lo que se llama reducir a común denominador. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo reducimos a común denominador? Pues podemos hacer lo siguiente. Vamos a dividir esto en 5 partes
y vamos a dividir esto en 3 partes. Ahora, si ponemos estas partes de pie, si las giramos, nos damos cuenta de que las partes de aquí y las partes de aquí son iguales. En total tenemos en cada una de las unidades 15 partes, pero aquí ya no estamos tomando solamente 2, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí ya no estamos tomando solamente 3, estamos tomando 3, 6 y 9. Es decir, que ahora al reducir a común denominador, lo que obtenemos son dos fracciones equivalentes a las anteriores, donde el numerador es diferente, ha cambiado, y el denominador, que también ha cambiado, ahora es el mismo para las dos fracciones, con lo cual ahora sí podemos sumar 10 partes de 15 más 9 partes de 15, ahora sí podemos sumar 10 más 9 porque las partes son iguales. 19 partes de 15. 19 partes de 15. 19 de 15 cuando el numerador es más grande que el denominador, significa que tenemos más de una unidad entera. Por eso hemos tenido que coger partes de otra unidad. Tenemos una unidad entera, como vemos aquí, más otras 4 partes. Esto es lo que se llama una fracción impropia. En los países anglosajones las fracciones impropias se suelen escribir como números mixtos, en donde tenemos una parte entera, que es una unidad entera, y 4 partes de 15, 4 quinceavos, que se escribe de esta forma. Eso es un número mixto equivalente a la fracción impropia 19 quinceavos. Por lo tanto, ese es el resultado, 19 quinceavos o 1 y 4 quinceavos. Si quisiéramos restar, habríamos hecho exactamente lo mismo. Habríamos reducido a común denominador, igual que hicimos antes, solamente que ahora sería 10 menos 9, por lo tanto me queda una parte de 15. En este caso es una fracción propia, no tenemos fracción impropia o número mixto. Operacionalmente lo que hacemos, básicamente ya sin gráficos, es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. 3 y 5 en este caso, tenemos 2 tercios más 4 quintos. Nos valdría con cualquier múltiplo, pero las operaciones quedan más sencillas si utilizamos el mínimo común múltiplo de 3 y 5. El mínimo común múltiplo de 3 y de 5 es 15, en este caso por ser primos entre sí coincide con el producto, entonces la fracción resultante, o las fracciones resultantes van a tener ambas denominador 15. Lo que hacemos a continuación, una vez que tenemos el mínimo común múltiplo, 15, el común denominador, es con este 15 lo dividimos entre 3, 15 entre 3 a 5, y este 5 lo multiplicamos por el numerador, 5 por 2, 10, que viene ahí. A continuación hacemos lo mismo con el otro denominador. Dividimos entre 5, 15 entre 5 a 3, este 3 lo multiplicamos por 4, 3 por 4, 12, por último ya tenemos un denominador común, el mismo denominador en ambas fracciones, y no tenemos más que sumar los numeradores. 10 más 12, 22 quinceavos. Si hubiéramos tenido que restar sería exactamente lo mismo. 10 menos 12, en este caso va a salir una fracción negativa, sería menos 2
quinceavos. Una fracción negativa, menos 2 quinceavos, el menos lo podríamos poner igual en el numerador que en el medio de la fracción que en el denominador.